Pero me quiero ir un segundito con Fausto Spotorno, nuestro economista amigo aquí de La Otra Vuelta, para preguntarle, Fausto, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos esperando los datos del INDEC de la inflación de diciembre. Hay mucha expectativa. ¿Por qué? Mira, hay expectativa. Primero que nada, siempre los meses de diciembre suelen ser, en materia de inflación, un poquito más eh, alta la inflación, ¿no? Suelen ser complicados. Por las fiestas, por los regalos, etcétera. Adicionalmente, lo que pasó en este diciembre fue que la carne aumentó muchísimo. Punta a punta, en diciembre, si lo tomamos los últimos días de diciembre contra los últimos días de noviembre, la inflación en la carne fue del 20% a nivel mayorista, y en la carne vacuna, particularmente en nuestra medición, que nosotros seguimos todos los meses, fue de 17,5%, o sea, más o menos en línea. Con ¡Wow! lo cual estamos hablando, claro, entonces, el dato de inflación que a nosotros nos dio para diciembre fue de 3,6. Fíjate que en noviembre había dado 3,2. Pero nosotros estamos viendo solamente GBA. A nivel nacional puede dar un poquito más, 3,7, 3,8. Y vamos raspando ese 4% de inflación que hemos llegado a tener antes de la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en materia de inflación? Que la inflación está volviendo donde estaba antes de la pandemia. Antes de la pandemia Claro. terminamos el año 2019 con inflación del orden del 50%, en el 2018 ha sido 40 y tantos, y ahora estamos volviendo al 50%, de a poquito, ¿no? Si la inflación se mantiene entre 3 y 4, bueno, vamos a estar hablando de una inflación del orden del 45, 50%, que es lo que está esperando la mayoría de los economistas para el año que viene. O sea que lo que pasó este año que con una economía, con una inflación un poquito más baja, es simplemente que se murió la economía. Exactamente. Falleció en abril la economía, se cayó, se desplomó, y en la medida que se está recuperando la inflación, perdón, la economía, empieza a ver cómo se recupera la inflación atrás de eso. Eso es todo el efecto inflacionario. No es que el gobierno ha logrado algún éxito en materia de lucha contra la inflación y por eso la inflación bajó de 50 a 35, 36, y cómo va a terminar el año, ¿Y ¿no? cuántos Es pobres? simplemente, Te hago una pregunta, porque ahora vamos a volver ahora vamos a ver los números reales, digamos, no los escondidos detrás de la pandemia. Se cae el velo de la sí. pandemia, queda la economía real. Con estos números y con esta aceleración que se percibe y demás, vamos a tener más pobres, más todo. Obvio. A ver, Argentina está en un proceso de mediano y largo plazo de generar más pobreza. Y te das cuenta por qué. Bueno, porque el salario real, o el salario, mejor dicho, viene perdiendo contra la inflación de forma consistente del 2012 para acá, ¿no? Solamente se recuperaba un poquito en los años electorales, por esas casualidades, ¿no? Pero más allá de que los años electorales se fue recuperando, recuperaba, perdía el otro año todo lo que había ganado. Entonces hemos visto cómo el salario pierde todos los años. ¿Por qué el salario pierde todos los años? Es muy sencillo, porque los argentinos cada vez producen menos. Los argentinos en promedio cada vez producimos menos. Eso es lo que llamamos el PBI per cápita, el producto por habitante. En promedio, el producto por cada argentino va cayendo. O sea, cada vez producimos menos. ¿Por qué producimos cada vez menos? Bueno, porque tenés un Estado que es cada vez más grande y el Estado no produce cosas, por un lado. Y por otra parte, porque tenés cada vez menos inversión en Argentina. Y al tener menos inversión, hay menos maquinaria disponible por cada trabajador. Y al haber menos maquinaria disponible por cada trabajador, tenés menos producto por habitante. Claro. Y si cada habitante produce menos, es razonable pensar que cada habitante va a ganar menos. Y con el tiempo, eso hace que aquellas personas que estaban muy cerca de la línea de pobreza, pues, empiecen a subir para otro lado. Ese es el proceso estructural. A Fausto, eso se le suma el proceso inflacionario. Sí. Fausto, soy Daniel Santa Cruz, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Estaba pensando en la emisión monetaria, que siempre influye y mucho en la inflación. ¿Cuándo va a llegar esa influencia en la inflación? Porque la emisión monetaria este año ha batido récord, ¿no? De ahí se pagaron los ATP, se pagaron todos los subsidios. Parece que algo de eso va a haber también en principio de año, porque la pandemia sigue. ¿Cómo lo ves respecto al índice inflacionario? Mira, yo creo que eso va a impactar en la inflación. Está impactando, de hecho. No es que un día aparece. Esta suba de la inflación lo que está mostrando es que otra vez la emisión monetaria empieza a tener impacto sobre la inflación de a poco a medida que se recupera la economía. Pero lo que estamos viendo es que para abril, mayo del año que viene es posible que empecemos a ver números de inflación
anual, ya otra vez por arriba de los 40%. Y la razón es que, básicamente, si vos producís la misma cantidad de bienes o menos, estamos produciendo menos bienes, y hay más pesos en la economía, obviamente la relación pesos versus bienes hace que cada vez haya que usar más pesos para pagar los mismos bienes, ¿no? Y eso es inflación. Cuando más pesos para mismos bienes, es inflación. Y lo que a uno le preocupa un poco es que el Banco Central todavía no parece captar esta idea de fondo, que además es aceptada mundialmente, no es que es una idea que se me ocurre a mí y a 4 economistas argentinos. En general en el mundo, la teoría más divulgada de la inflación es que la inflación es un fenómeno monetario, o sea, por la oferta, porque emitís demasiado, y cuando emitís demasiado por mucho tiempo se te empieza a caer la demanda de dinero también, ¿no? Y por eso, en la práctica también, son los bancos centrales del mundo los que son los encargados de bajar la inflación. Si el Banco Central en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Chile, es el encargado de bajar la inflación y es también el encargado de la política monetaria, es porque el mundo piensa que la política monetaria y la inflación están relacionadas. Sin embargo, acá el Banco Central acaba de sacar un informe diciendo que es multicausal la inflación. O sea, que no es culpa de ellos, básicamente. Sí, Y eso es un problema. y otro extra, Fausto, es que el presidente del Banco Central es uno de los señalados por Cristina como los funcionarios que tienen que ir a buscar laburo. Digo, la inestabilidad de los funcionarios también es un problema, ¿no? No sabemos cuántos de los funcionarios que están hoy van a estar dentro de 1 o 2 meses. Ninguno. Bueno, eso es un problema muy serio, porque si vos tenés políticas bien establecidas y el funcionario la viene llevando a cabo, vamos a decir una cosa en favor del presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central tuvo que emitir, no le quedó otra, no es que tenía muchas opciones. También esterilizó bastante, o sea, trató de sacar bastante dinero del mercado, lo estuvo haciendo. Ojo, esterilizar no es gratis, porque lo que estás proponiendo es, bueno, no voy a emitir ahora, pero te prometo que voy a emitir en el futuro, te pago una tasa de interés. Ahora, lo que falta de fondo no es el Banco Central, lo que falta de fondo es un programa económico completo, claro, integral, que nos diga, bueno, che, primer pregunta, hablando de la pobreza, vamos a ser sinceros, ¿queremos bajar la pobreza? Obviamente que sí. ¿Queremos generar empleo? Obviamente que sí. ¿Queremos que la gente gane más dinero? Obviamente que sí. ¿Cómo se logra eso? Con inversiones. Hay que atraer inversiones. Y es muy sencillo. Si vos atraes inversiones, tenés más empleo. Ahora, ¿cómo atraes inversiones? Bueno, que sea negocio invertir en Argentina. Así se atraen inversiones. Ahora, ¿cómo hacer que sea negocio invertir en Argentina? Bueno, que se respeten las reglas de juego, que si hay un problema legal, porque va a haber, la justicia funcione rápido, que funcione bien, que no te estén cambiando todos los días la norma, que hoy podés pagar dividendos, que mañana no podés pagar dividendos, que la deuda, etcétera, que los conflictos se resuelvan relativamente bien, que no te revienten impuestos, que los impuestos sean más o menos los mismos que pagás en todas partes del mundo. No estamos pidiendo menos impuestos, con que sean más o menos lo mismo que en todas partes del mundo sea suficiente, que las regulaciones sean más o menos las mismas. Que no te amenacen con una expropiación y esas cosas. Fausto, mil gracias por como siempre, por tu información, por tu análisis, por tu mirada. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Fausto Espotorno hablando de este dato que se espera con mucha preocupación. Va a ser un año, el 20